Vamos con otro asunto, porque la patronal de la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos retomaron este lunes los contactos tras la huelga del sector. Recuerden ustedes de la pasada Semana Santa, que solo afectó, como digo, a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Manuel Fitas, como secretario general de Sindicalistas de Base. Señor Fitas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué balance se hace de esa reunión? Parece ser que quedaron de verse de nuevo, pero bueno, acuerdo todavía sobre la mesa no hay, pero parece ser que hay voluntad de negociar un nuevo convenio. ¿Eso es lo que ustedes querían? Inicialmente no, pero sí es cierto que dado que el Tribunal Superior de Justicia al final ha desestimado los recursos de comisiones obreras y UGT, que es una mala noticia, pues sería un incremento importante que arreglaría el convenio, porque tendría un coste prácticamente del 20% de incremento a la masa salarial. Luego los problemas serían otros en cuanto a su aplicación, pero como se ha desestimado íntegramente ambos recursos, ya por un lado la patronal ha respirado de esa espada de Damocles que tenían con el posible coste de la antigüedad, lo cual facilita una negociación de un acuerdo económico. Lo que sí es cierto que nos obliga dentro de esa negociación que nosotros planteamos, que efectivamente tiene que ser la comisión negociadora la que modifique el artículo 36, pero dentro de ese acuerdo de modificación nosotros ya planteamos que ese 4,5 que la patronal ya justo unos meses después de la primera movilización del 20 de abril de Canarias tiene un límite, había manifestado que habían oído la voz de la calle y que iban a duplicar el incremento salarial establecido en el convenio en un 4,5 adicional. Lógicamente al presidente se le olvidó decir que era cambio de que comisiones obreras y UGT desistieran de las demandas que habían interpuesto, pero una vez que esas demandas han sido desestimadas, nosotros hemos reivindicado que sobre el 2% pactado se establezca un 4,5% y como ya se proponía en aquel entonces que afectara a todos los trabajadores y no la exclusión a los que están vinculados a los pactos salariales, que es lo que evitó el acuerdo previo a la huelga. ¿Y si hubieran llegado al acuerdo previo a esta publicación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, estaríamos hablando de otro escenario, señor Fitas? Esa era la situación que ya de hecho en las negociaciones previas a la huelga había una cláusula que decía que en el hipotético caso que fueran condenados a pagar la antigüedad, los incrementos que se establecieran eran absorbibles de dicha cuantía. El problema es que se crearon unas expectativas entre los trabajadores con esa demanda, que curiosamente demandaron comisiones obreras y UGT en algo que viene del año 95 y que todavía ellos mismos tienen firmado con la misma redacción exacta en los convenios de Málaga y Madrid, pero bueno, fue una decisión de ellos sobre un modelo salarial totalmente distinto al que había en el 95 y 30 años después, pero bueno, que nos puede facilitar un acuerdo porque es cierto que la patronal estaba muy preocupada con esa demanda. El problema que abrir la mesa del convenio para hablar de todo, eso puede dilatar la negociación y nosotros decimos que o renuncian a reivindicaciones que plantean como las grandes cadenas hoteleras que siguen insistiendo que pagan los salarios más altos de todo el estado en el sur de Tenerife y pretenden eliminar el artículo 32 o hablar de IT y nosotros queremos hablar de los turnos partidos. Eso podría ser una negociación más compleja y por eso nosotros o renuncian a esas reivindicaciones y hacemos un convenio express con una revisión salarial de algún año más y que dé una estabilidad al sector, o lo que proponemos es hacer un acuerdo inicial con ese 6,5%, carácter retroactivo a enero, y continuar con las negociaciones del convenio, que hay que tener en cuenta que el convenio todavía está vigente hasta el 30 de julio de 2026. Sin embargo, UGT dice que hay que darle prioridad, que urge esa subida salarial y que ya los trabajadores están hartos de esperar. Y nosotros coincidimos con la UGT, la única diferencia es que en UGT hay pesimismo y en Sindicalistas de Base hay optimismo. Nosotros entendemos que en un par de semanas puede haber acuerdo, bien en esa revisión salarial previa, continuar con las negociaciones, o bien en un convenio que sea de algún año más y que garantice la revisión salarial y, por supuesto, la cláusula que salió de la mediación previa el día antes de la huelga de mantenimiento del poder adquisitivo respecto a la subida salarial que pudiera establecer el convenio, que es una cláusula fundamental para que evite lo que ha pasado en la desviación del IPC respecto a la subida salarial pactada en este último convenio. Señor Fitas, muy buenos días. El dilema de esta circunstancia que se da en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, particularmente de coexistencia entre convenio colectivo y acuerdos de empresa, ¿tiene algo que decir en esta, o sea, influye algo en esta negociación o digamos que esa convivencia se va a mantener como hasta ahora?
Pues sí, es que ahí es verdad que es un modelo atípico que solo existe en esta provincia, pero que a lo mejor se podía pensar que hemos acertado en esta provincia, porque cuando el presidente de la patronal dice que los salarios igual no pueden ser los mismos en un hotel de tercera línea de playa del Puerto de la Cruz con un hotel de primera línea de playa. Si vinculamos los salarios de los trabajadores a la marcha económica, a la productividad, a la facturación, a los beneficios de una empresa respecto a otra, el salario lineal de que todos los camareros cobren en cualquier centro de trabajo lo mismo sería lo ideal, pero eso significaría que hay hoteles que pueden pagar más y que es lo que pretenden las cadenas hoteleras, eliminar ese artículo 32 y ellos no tienen problema con irse a las tablas de Las Palmas, incluso a las de Baleares, a las más altas de todo el estado, porque saben perfectamente que esos pactos salariales, que como el volumen de trabajadores que tienen esas empresas son muchísimo más de las que tienen unos pactos salariales o no directamente no cumplen el convenio y no pagan el porcentaje de servicio, pues eso hace que casi el 80% de los trabajadores del sector alojativo estén protegidos por esos pactos salariales, muy por encima no solo del convenio de Las Palmas, sino de cualquier convenio a nivel nacional en la mayoría de las categorías. Y el sector de la restauración, que realmente tiene más trabajadores que el sector alojativo, son 43 sobre 33 creo, y el propio convenio de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, sin entrar en los pactos salariales, están por encima del convenio de Las Palmas. Nosotros lo que valoramos positivamente es que después de una huelga que se tuvo que hacer, pero que presumimos de que fue una huelga que generó algo importante, que es que no se rompieran los puentes de diálogo, porque fue una huelga absolutamente sin incidentes, de agoreros que decían que iban a cortarse carreteras, quemarse contenedores o prohibir a los trabajadores acceder a su puesto de trabajo. Fue una participación muy importante, sobre todo una escenificación, no solo en las manifestaciones, con casi 10.000 trabajadores en Playa Las Américas, más los miles de trabajadores que se manifestaron en el Puerto de la Cruz y cientos en La Gomera, sino sobre todo que la patronal sabe que tiene dos problemas ahora mismo, uno con los trabajadores que reclaman mejores derechos y mejores condiciones de trabajo y salario, y con la sociedad canaria que ha vuelto a salir a la calle pidiendo que la riqueza del sector turismo se tiene que repartir también en los ciudadanos de Canarias, en el pueblo de Canarias. Fran, ¿alguna pregunta para Manuel Fita? Yo sé si ustedes a nivel particular se han planteado pues plazos, ¿no? Es decir, ¿cuándo creen que podría solucionarse ya este problema? Y si más o menos pues entre ustedes, entre su organización, pues se ha dicho, oye, nos marcamos esta fecha límite más o menos para intentar llegar a un acuerdo y si no, pues rompemos las negociaciones. Nosotros entendemos que puede y debe haber un acuerdo en el plazo de 2 semanas. La próxima reunión del 26 yo creo que van a haber avances importantes, bien en un sentido del acuerdo previo que estamos reclamando, o bien en una propuesta global de la patronal que ya empecemos a trasladar a las asambleas. Hay que seguir insistiendo que nosotros, a diferencia de lo que pasó en Las Palmas, pese a ser un sindicato amplísimamente mayoritario en la mesa, ayer estaban menos comisiones obreras que no ha querido integrarse otra vez en la mesa sindical de hostelería, estaba parte de sindicalista de base dentro de la Federación Sindical Canaria, estaba UGT, Uso Intersindical Canaria. Nosotros, aunque Uso Intersindical no tienen derecho a estar en la mesa, nosotros los mantenemos porque la misma unidad que hubo en la última huelga general se debe mantener y no debe ser esta negociación asunto de mayorías y minorías. Bueno, pero aquí nos apunta un oyente, señor Fita, y en Tenerife lo que pasa es que si un trabajador de la hostelería se va de baja, se le paga desde el primer día el 100%, y en Las Palmas eso no pasa. Por eso el problema de llegar a un acuerdo. Pero se va a llegar la semana que viene por encima del 6%, nos apuntan por aquí. Bueno, nosotros hemos propuesto y creo que es que tiene difícil negativa, ¿verdad? Hombre, eso lo propusimos para que existiera la demanda porque estábamos preocupados y ahora ya el escenario es diferente porque la han perdido. Pero bueno, es que estaba asumido, ese 4,5 estaba asumido, añadiéndole al 2,5 del 1 de julio de 2024 un 2% y otro 2,5 a la del 1 de julio de 2025. Ese 4,5 estaba asumido por la patronal y aprobado por su consejo directivo. Era a cambio de desistir las demandas comisiones obreras y UGT, y ahora es simplemente porque dichas demandas han sido desestimadas. Por lo tanto, a cambio de ese posible coste de la antigüedad, nosotros entendemos que la patronal debe asumir lo mismo que ya iba a asumir y solucionaría 2 problemas. Yo, pues con algo de broma, les dije que tuvieron suerte de que la asamblea de los delegados
a última hora, era muy complicado, a última hora de la tarde, unas horas de la huelga, intentar explicarles bien lo que era una cláusula de garantía salarial, cuando a los que estaban en esa asamblea, que son precisamente donde está sindicalista de base, donde los salarios son altos, que realmente no era el 6%, ni en Las Palmas es el 9%, ni aquí era el 6%, era el 2%, igual que en Las Palmas el 2,75%, no el 9%, pues en la provincia de Las Palmas el 2,25% ya estaba firmado y se estaba aplicando, y el 4% es para 2026. Eso sí, sin cláusula de revisión salarial y con una cláusula que les ha incorporado, que en la negociación del convenio tienen prohibido manifestarse y hacer huelga, que es algo sorprendente, que evidentemente es la responsabilidad de los que llevaron la negociación solo a la comisión negociadora, excluyendo al resto de sindicatos convocantes de la huelga. Pues Manuel Fita, gracias como siempre por atendernos. Buenos días. Buenos días. Bueno, hemos escuchado al sindicato mayoritario del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de